El Chavo del Ocho, interpretado por el super comediante Chespirito. ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. Eso. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El Chavo del Ocho fue un programa muy exitoso que se estrenó en 1971. Fue creado por Roberto Gómez Bolaños y cuenta con un total de 290 episodios. Es hasta ahora una de las propiedades más conocidas de Televisa. Según Forbes, desde que El Chavo del Ocho terminó de emitirse, Televisa ha obtenido una ganancia de $1.700 billones por derechos de autor. En la vecindad se llevaron a cabo 2 batallas jurídicas por los derechos de 2 personajes muy conocidos. Como consecuencia, las amistades y relaciones de estos actores se vieron comprometidas y posteriormente rotas. Aunque podríamos decir que los derechos los tiene la televisora, en realidad no es tan sencillo. En una producción audiovisual se involucran diversos derechos patrimoniales, sobre la obra, los personajes, la música e incluso frases célebres, al igual que el derecho de los artistas sobre sus interpretaciones, y este es el punto difícil. Decreto Legislativo 822, Ley sobre los derechos de autor, como coautores de la obra audiovisual al director o realizador, al autor del argumento, al autor de la adaptación, al autor del guión y diálogos, al autor de la música y al dibujante, en caso de que se refiera a diseños animados. A menos de que se haga un pacto desde antes, se entiende que el autor de la obra audiovisual ha cedido en forma exclusiva y por toda su duración los derechos patrimoniales al productor. Y este queda autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra. Prácticamente quiere decir que la titularidad de los derechos de autor se pacta desde antes. De no ser así, aplicaría lo anteriormente mencionado. Habiendo dicho eso, hablemos del caso de Chespirito, el cual decidió tomar derechos de personajes, libreto y la mayoría de las canciones, que fueron compuestas por él, mientras que Televisa tiene el derecho del material grabado. El primer caso en salir fue el de Carlos Villagrán, en 1978. Él buscaba hacer un show con su propio personaje de Kiko, y aunque Roberto Gómez Bolaños había autorizado su uso, tiempo después inició una demanda, pues a palabras de Carlos Villagrán, el personaje era tan suyo como de Roberto Gómez Bolaños. La demanda no llevó a nada, y el personaje de Kiko fue rebautizado a Kiko por el autor para que pudiera ser interpretado en sus obras. De la misma forma, cambió los colores de todo su vestuario durante años, y se estuvo presentando de distintas formas a lo largo del tiempo. Roberto Gómez Bolaños afirma que la autoría es suya, porque el autor tiene como obligación el darle vida a un personaje, y esto no significa que se vuelva dueño de él. El caso de la Chilindrina fue mucho más extenso, llevando a 12 años de agotadoras peleas por los derechos de autor. Estas peleas resultaron cuando el registro de la Chilindrina caducó 10 años antes, por lo que enseguida decidió reclamarlo para su autoría. María Antonieta dijo: él puso los nombres, nosotros pusimos los personajes. Y al igual que Carlos Villagrán, buscaba hacer algo propio con el personaje al que tantos años había interpretado. Afirmaba que cada parte de su personaje fue ideada por ella, el vestuario, las colitas y por supuesto su ya conocida interpretación. ¿Quién es más dueño de un personaje? ¿El que lo creó físicamente, como hablar, como reír, como vestirse? Porque los vestidos me los hacía mi mamá. ¿O la persona que le puso el nombre? Edgar Vivar habló sobre las peleas de sus compañeros, diciendo: yo nunca tuve ningún problema con Chespirito, porque lo considero mi amigo. Lo de Kiko y la Chilindrina fue un conflicto de intereses que yo no tuve. Porque para mí el dinero es secundario, y para ellos fue un factor primordial. Tras amenazas y baches en su carrera, como Televisa negándole participar en proyectos, María Antonieta de las Nieves ganó la demanda. Pero es aquí cuando nos preguntamos, ¿quién tiene más derecho sobre un personaje? Los artistas, como intérpretes de las obras de autor, no tienen derecho de autor sobre sus interpretaciones, sino que son acreedores de un derecho de remuneración que se les reconoce por la comunicación pública y explotación de sus interpretaciones en las obras audiovisuales. Las legislaciones latinoamericanas no señalan expresamente que los personajes sean protegidos como obra de derechos de autor. Nuestra legislación no tiene una lista que señale esto expresamente, sino que es un listado enunciativo. Deja en claro que las obras protegidas por derecho de autor son todas aquellas que vengan del intelecto humano y que por ende tenga características de originalidad,
y sea susceptible de ser divulgada. Así que sí, los personajes son obras protegidas mientras cumplan con originalidad. No se protegen las ideas, pero sí el cómo se plasman. La Ley Federal Mexicana de Derechos de Autor reconoce un derecho distinto al intérprete, denominado reservas de derechos al uso exclusivo, que faculta a usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, incluyendo los personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos. Esto significa que, aunque no se reconoce como derecho a la idea, sí se le da una exclusividad a quien lo interpreta. La Suprema Corte Mexicana decidió darle a María Antonieta de las Nieves el derecho al uso y explotación del personaje como usuaria legal, mientras que Chespirito no deja de ser el titular de los derechos de autor. Pero esto significa que ella decide qué es lo que se hará con el personaje y cómo y por quién será utilizado. Hay una línea muy gris respecto a la originalidad e individualidad del personaje, pues puede ser como lo haya planeado su autor original o el cómo lo haya interpretado su actor. Muchos podremos estar de acuerdo que lo que hace tan memorable al Chavo del Ocho es su elenco. No, pues porque yo lo he interpretado siempre, pues sí, pero también Richard Burton no hizo Hamlet, el dueño fue Shakespeare.